Seguimos con el estudio del libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Estamos en el capítulo número 3 de la fe. En la anterior lección estábamos con la lección de cómo una idea construye una fortuna, donde daba una introducción sobre la creación de la United States Steel Corporation. El día de hoy vamos a estar con la lección Un bonito discurso de sobremesa por $1,000 millones. Entonces vamos a la lección y dice: aquella noche del 12 de diciembre de 1900, en la que unos 80 miembros de la sociedad financiera se reunieron en el salón de banquetes de la University Club en la Quinta Avenida para hacer los honores a un hombre joven del oeste de Estados Unidos. Ni media docena de los invitados supuso que estaban a punto de presenciar el episodio más importante de la historia de la industria estadounidense. J. Edward Simmons y Charles Stewart Smith, llenos de gratitud por la pródiga hospitalidad con la que Charles Schwab les había regalado durante una reciente visita a Pittsburgh, habían organizado la cena para presentar a aquel empresario del acero de 38 años a la Sociedad de Banqueros del Este de Estados Unidos. Pero no esperaban que magnetizara de tal modo la convención. De hecho, le advirtieron que los corazones de los que rellenaban las camisas de los de Nueva York no reaccionarían a la oratoria, y que si quería aburrir a los Stillmans, los Harriman y los Vanderbilt, entonces debería ser mejor que se limitara a 15 o 20 minutos de intrascendencias amables, pero nada más. Incluso J.P. Morgan, sentado a la derecha de Schwab, como indicaba su dignidad imperial, se contentó con agradecer muy brevemente su presencia en la mesa de banquete. Y en lo que se refería a la prensa y al público, todo el asunto presentaba un tan poco interés que los periódicos del día siguiente ni lo mencionaron. De manera que los dos anfitriones y sus distinguidos invitados probaron los habituales 7 u 8 platos. Hubo poca conversación y versara lo que versase, fue parca y discreta. Aunque algunos de los banqueros y agentes de bolsa habían visto antes a Schwab, cuya carrera había florecido en los bancos de Monongahela, ninguno lo conocía bien. Pero antes que la velada acabara, ellos y Money Master Morgan quedarían admirados, y un bebé de $1,000 millones de la United States Steel Corporation nacería allí. Quizá sea una lástima para la historia que no se haya hecho ninguna grabación del discurso de Charlie Schwab en aquella cena. Sin embargo, tal vez se tratara de un discurso casero, con incorrecciones gramaticales, pues los perfeccionismos del lenguaje nunca le interesaron a Schwab. Lleno de refranes y compaginado con ingenio. Pero aparte de eso, obtuvo una fuerza y un efecto impresionante sobre los $5,000 millones de capital estimado que los comensales representaban. Cuando terminó y la reunión vibraba todavía con sus palabras, aunque Schwab había hablado durante 90 minutos, Morgan condujo al orador a una ventana apartada donde, balanceando las piernas en un alto e incómodo asiento, hablaron durante 1 hora más. La magia de la personalidad de Schwab se había puesto en acción con toda su potencia, pero lo más importante y perdurable fue el programa detallado y explícito que presentó para el engrandecimiento del acero.
Muchos otros hombres habían tratado de ingresar o interesar a Morgan en montar juntos un trust de acero a partir de combinaciones con empresas de pastelería, cables y flejes, azúcar, goma, whisky, aceite o goma de mascar. John W. Gates, el apostador, lo había urgido a hacerlo, pero Morgan no había confiado en él. Los hermanos Moore, Bill y Jim, mayoristas de Chicago, que habían fusionado una fosfonera, y una corporación de galletitas, habían tratado de convencerlo, fracasando en su intento. El Vergari, el sacrosanto abogado del Estado, quiso atraerlo a su terreno, mas no llegó a ser lo bastante grande como para impresionarlo. Hasta que la elocuencia de Sharp llevó a J.P. Morgan a las alturas desde donde pudo visualizar los sólidos resultados del proyecto financiero más atrevido que hubiera concebido nunca. La idea era considerada un delirante sueño de especuladores ingenuos. El magnetismo financiero que hace una generación empezó a atraer miles de compañías pequeñas y a veces ineficazmente dirigidas a combinaciones más grandes y competitivas, se ha vuelto operativo en el mundo del acero gracias a los artilugios de aquel jovial pirata de los negocios, John W. Gates. Este había formado ya la American Steel and Wire Company con una cadena de pequeñas empresas, y junto a Morgan había creado la Federal Steel Company, pero al lado de el gigantesco Trust Vertical de Andrew Carnegie, dirigido por 53 accionistas. Esas otras combinaciones resultaban insignificantes. Podían combinarse como mejor pareciese, pero ni todas juntas llegarían o le harían medalla en la organización de Carnegie. Y Morgan lo sabía. Entonces, en esta primera parte de la historia habla sobre un gran y elocuente Charles Schwab, que era uno de los empresarios del lado de Carnegie, que vivía en Pittsburgh y que tenía una gran capacidad de comunicación. Y por lo menos voy a aquí subrayar esta parte donde dice que su discurso fue muy llegador, tenía elocuencia, no repetía cosas, o sea, tenía esa capacidad de convencer y de comunicar correctamente. Entonces, ese es un atributo muy importante, fortalecer esa capacidad de poder ir y formarse en comunicación, en saber cómo expresar nuestras ideas. Entonces, tomo nota de eso. Después dice sobre los 5.000 millones de dólares de capital estimado. O sea que había bastante gente que tenía ese capital para apostar por algo. Entonces era una gran oportunidad. Es decir, que uno no sabe dónde uno va, o puede saberlo o no, pero hay gran capacidad de oportunidades. ¿Listo? Otra cosa que voy a recalcar acá, y dice: la magia de la personalidad de Schwab. O sea que también esa forma de comunicar viene por parte de la personalidad. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo más importante es formar una personalidad adecuada a nosotros y que nos permita generar esas oportunidades y conseguir ciertas cosas que nosotros queremos. ¿Listo? Y obviamente que él había presentado un programa detallado y explícito para el engrandecimiento del acero, es decir, un plan que era explícito y claro. Entonces hizo que J.P. Morgan tuviese un destello de convencimiento sobre ese mismo plan. Bueno, entonces esta es la primera parte de la historia es más larga, entonces vamos a dejarlo ahí. Y en el siguiente episodio vamos a proseguir con la segunda parte de la historia.